el Evangelio de João, capítulo 3. Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Y la palabra del Señor dice así, voy a leer en español y ustedes acompañan en portugués en la televisión. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. En este relato de las Sagradas Escrituras podemos ver el texto áureo de la palabra, de la Biblia, que es Juan 3:16. Juan 3:16 es un resumen del amor de Dios, de la obra de Dios para nuestras vidas, para con la humanidad. Y ahí nosotros podemos ver eso. Y esta mañana me gustaría de analizar esa historia de manera textual, o sea, versículo a versículo, para que nosotros podamos entender esta historia de manera clara. El primer verso nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y él era un principal de los judíos. La primera información entonces que recibimos aquí es que es un hombre cuyo nombre es Nicodemo. Pero tenemos otra información importante: él era fariseo. Y los fariseos era una secta religiosa influyente dentro del judaísmo. Y en la época de Cristo y en la iglesia primitiva existía esa secta y se les conocía por su énfasis en la piedad personal. La palabra fariseo, entonces, ela deriva de la palabra hebrea que significa separado, por aceptar la tradición oral de la ley escrita y por enseñar que todos los judíos debían observar las más de 600 leyes que estaban en la Torá. La Torá era la Biblia de los judíos.
Y ellos entonces observaban bien eso. En su mayoría los fariseos eran hombres de negocios, de clase media, alta, y eran líderes de sinagogas. Entonces, entre los fariseos habían dos escuelas de pensamiento, baseadas en las enseñanzas de los rabinos. Una era llamada Shammai y otra Hilel. A Shammai exigía, una interpretación estricta e inflexible de la ley en casi todos los temas. O sea, quien era de la escuela Shammai era casi que irreprensible. Era un conocedor tremendo. No tenía ningún defecto, así por decirlo. Ya el Hilel enseñaba una aplicación más laxa y liberal. Y los seguidores del Shammai fomentaban el odio contra todo lo que fuera del Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano era quien gobernaba en esa época. Era el Imperio Romano que era la potencia mundial. Y Roma entonces estaba tomando todas las ciudades. Y es por eso que no sé cuántos recuerdan. Mateo, ¿quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Y Mateo era odiado por los fariseos y por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque él cobraba impuestos de su pueblo para entregar ¿a quién? A Roma, a los romanos. Entonces, Mateo era odiado y ese pueblo, esos seguidores, ellos colocaban ese odio para todo lo que fuera romano. Los shamaitas querían prohibir toda comunicación y comercio entre judíos y gentiles. O sea, como ellos, el significado era en hebreo era separados, ellos no se mezclaban, ellos no se misturaban, no se mezclaban. Entonces, es interesante que nos entendamos esa información. Estoy hablando muy rápido, ¿da para entender? Eu sei que quem fala espanhol dá para entender. Mas se estiver falando muito rápido, você me freia que eu falo mais devagar. Entonces, nosotros tenemos que entender esa información. Los fariseos era esa secta que plantaba el odio contra el Imperio Romano. Y ahí Nicodemo era parte de esa secta. Dentro de esas dos escuelas del fariseísmo, se volvieron hostiles hasta entre ellos. Entonces hubo un tiempo en que la escuela Shammai se peleaba contra la escuela de Hilel. Entonces tenemos que entender eso. Nicodemo era líder de la secta de los fariseos. Como dice aquí, era un principal entre los judíos. Vamos a continuar entonces en el versículo 2. Dice así, la segunda información que podemos ver es que vino a Jesús de mañana, de tarde. ¿De qué horas? Noche. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. La segunda información entonces que podemos tener y extraer de la historia es que Nicodemo fue a visitar a Jesús por la noche. Y esto significa, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que él no quería ser visto. Él no quería ser percibido. Él fue en la, como se dice en portugués, en la intocada da noite. ¿Por qué? Porque él sabía que su pueblo no podía admitir que Jesús era el Mesías. Pero él va y hay una cosa interesante. A pesar de la vergüenza que Nicodemos tenía, él tenía una convicción en su corazón. Y esa convicción es tremenda porque él dice así, llega para Jesús de noche con vergüenza, pero mismo con la vergüenza dice, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí nosotros podemos ver que
Nicodemo tenía claro en su corazón que Jesús era enviado por Dios. Y ahí viene ahora ese diálogo. Y Jesús le responde en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús entonces aquí él lanza para Nicodemo una revelación magnífica sobre el nuevo nacimiento. Y justamente este mensaje de hoy es sobre el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es interesante que nosotros podamos entender que no es como Nicodemo entendía. Nicodemo le dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, no hay ninguna posibilidad. No existe eso. No es eso que Jesús está diciendo. Y vamos a ver esto en el verso 4. Para Nicodemo, con el pensamiento racional, es incomprensible comprender el nuevo nacimiento. Pues para el hombre natural es ilógico un hombre adulto volver a nacer. Y ahí viene entonces lo que Jesús le responde en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento, amados, no tiene nada que ver con nacer de forma natural. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Y aquí esto quiere decir que una vez que nosotros nacemos de forma natural aquí en la tierra, nacemos de la obra de la carne. Vea lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, de los versos 45 a 50. Dice así entonces, 1 Corintios 15, de 45 a 50. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, o sea, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es el Señor, que es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está diciendo lo siguiente, Pablo está diciendo a los corintios, miren, es necesario nacer de nuevo, porque la carne ni la sangre puede heredar lo celestial. No, ya estamos con la herencia terrena. La herencia terrena es el pecado. La herencia terrena es la muerte. Pero ahora nosotros somos llamados para una nueva herencia en Cristo Jesús, que nos da esa herencia espiritual. Entonces, vamos a continuar y dice así, todo ser humano entonces necesita entender esta realidad. Todo ser humano necesita entender esa realidad. Nosotros ya nacemos con la naturaleza pecaminosa. Nacemos con la naturaleza del primer Adán, con el pecado. Ahora, ese nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Y el versículo 7 dice así, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto quiere decir que no debemos cuestionar la obra redentora de Dios, pues Él hace su voluntad y opera maravillas con quien Él quiere, con quien desea.
¿Cuántas veces nosotros miramos y vemos que una persona que jamás imaginaríamos conoció a Cristo y fue transformada? Y tú dices así, pero Esteban, ese hombre tan malo, que hizo tantas cosas malas, ahora quiere ser santo. Esteban no quiere ser santo en él. Él fue santificado por la sangre de Cristo. Y ese es el significado del nuevo nacimiento. Porque aquello que nosotros éramos por la carne fue transformado por el Espíritu de Dios. Y ahora no vivimos más nosotros más, mas Cristo vive en nosotros. Continuamos entonces y dice así, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, él le dice así, Nicodemo, você é da escola, que é conhecedora a perfeição da Torá, mas você não pode responder isso. Sabe, enquanto estava estudando isso, esse diálogo esclarecedor nos dá um banho de realidade. Como seres humanos, por más religiosos, por más conocedores, por más dotados de autoridad terrenal, eso no nos garantiza el entendimiento de las cosas espirituales. Escuché una vez un testimonio de un hombre que era analfabeto, pero que fue regenerado por la sangre de Cristo. Y mismo siendo analfabeto, mismo no sabiendo leer, él predicaba, montaba su caballo y salía de un poblado para un otro poblado para predicar el Evangelio. Y él fue usado por Dios para que muchas vidas pudiesen llegar a Cristo, mismo siendo un analfabeto. ¿Sabe por qué? Porque conocimiento de más no es significado de salvación. Conocimiento de más no es significado de redención. Lo que nos da salvación y lo que nos da la redención es la sangre de Cristo. Únicamente eso. Por eso debemos entenderlo. Y ahí Cristo lleva a esa revelación a Nicodemo y le da más, una revelación más. Dice así en el versículo 11 en delante, dice, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está diciendo, está hablando de cosas terrenales en este momento, y ustedes no creen, porque él predicaba cosas terrenales también. Mas recuerdan lo que fue ministrado aquí en el momento de la oferta. Las parábolas eran cosas terrenales, para que la gente entendiera, pero muchos no entendían. Y él está diciendo a Nicodemo, mira, si te estoy hablando de cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? Y ahí versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendemos entonces aquí que Cristo revela a Nicodemo que él va a ser crucificado. Pero no apenas para salvar una nación, no apenas para salvar un pueblo, mas ese sangre que sería derramado sería para toda la humanidad, para todos nosotros. Y ahí termina en el versículo 15, dice así, el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego vamos a ver una revelación tremenda también, pero déjame
decirte una cosa en esta mañana. La religiosidad no salva. Venir los domingos a la iglesia no salva. Entregar tu diezmo, tu oferta no salva. Lo que va a salvar es tu fe en Jesucristo. Es nuestra fe en Jesucristo. Muchos se engañan y vienen domingo tras domingo, sea la iglesia evangélica, sea la iglesia católica, sea otro tipo de iglesia, porque ninguna religión salva. Una de las cosas que siempre hemos ministrado en este púlpito es que no es la iglesia, no es la denominación, nosotros somos bautistas, mas no es la denominación que va a salvar, es Jesucristo. Y si nosotros no entendemos eso, estamos siendo frustrados, engañados. Como pastor auxiliar de esta iglesia, déjame decirte una cosa. Mi función aquí no es engañarte. Mi función aquí es decirte la verdad. Y decirte que ningún acto de religiosidad va a salvarte. Lo único que va a salvar nuestra vida es nuestra fe en Jesucristo. Por eso que me recuerdo siempre las palabras de mi padre, que decía: hijo mío, en el cielo tenemos muchas sorpresas. Tal vez la persona que tú dices, aquel que está ahí siempre en la iglesia, aquel que va, se golpea el pecho y dice, por mi culpa, tal vez no esté. Porque no son actos de religiosidad que salvan. Lo que salva es nuestra fe, nuestra entrega, la entrega de nuestra vida a Cristo. Cristo mira nuestro corazón. Él no mira nuestro exterior. Él mira nuestro corazón. Él sonda nuestro corazón. Escudriña en español, ¿no? Nuestro corazón. Vamos a continuar entonces y después de esa revelación, nosotros llegamos al texto central de la Escritura. Versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan grande, qué amor incondicional, qué amor tan maravilloso. Él entregó lo mejor de Él para nosotros. Y aquí, en los versículos que vienen, nosotros vamos a ver una profunda realidad de lo que realmente debemos entender como que es salvación y que es condenación. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Miren lo que está diciendo la palabra. El objetivo de la primera venida de Cristo a este mundo no fue para condenar. El objetivo de la primera venida de Cristo al mundo es para salvar. La condenación va a ser en la segunda venida. Ahí sí, pero la primera venida es para salvación. Y hoy están abiertas las puertas de la gracia. Y déjame decirte una cosa, aprovecha, porque está llegando el tiempo de la segunda venida y no sabemos cuándo. Y si Dios te trajo aquí esta mañana y tú no tienes convicción de tu salvación, hoy es día de que tú puedas declarar a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Hoy es día de salvación. Y ahí entonces Él dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí el verso 18 nos da un entendimiento. El que en Él cree no es condenado. Están viendo que lo que nos va a salvar es la fe, es el creer. Pero aquí, punto y vírgula, punto y coma, dice así, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que va a separar de los que son salvos y los que son condenados es el creer. Es
tú entender que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo que va a separar. No está hablando aquí de obras. No está diciendo, no, porque si tú realmente vienes todos los domingos a la iglesia, no, porque si tú haces todo el movimiento de la iglesia, pintas la iglesia, haces todo en la iglesia, vas a ser salvo. No. La salvación es apenas un requisito, la fe, creer. Pero la condenación tiene apenas también un requisito, el no creer. Es por eso que este mundo vive en la ignorancia, vive no creyendo, vive excluyendo a Dios de su vida. ¿Sabe? Cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, es como si Dios estuviera aquí y yo le doy la espalda a Dios para seguir mi vida según mis placeres, según lo que yo quiero hacer y debo hacer. Creo lo que debo hacer. Pero cuando nosotros somos llamados por Dios para el nuevo nacimiento, nosotros nos aproximamos de Dios y Dios está con sus brazos abiertos para nos abrazar y decir, bienvenido, hijo. Ese es el lugar que yo quiero para ti. Como cantamos en esta mañana, a tus pies. Debemos estar a los pies de Cristo. Y entonces una de las mejores informaciones que podemos extraer de esa historia es que la obra de Cristo en la tierra, a través de la cruz del Calvario, no es para condenación, mas es para salvación. Es para salvación. Y una de las revelaciones más tremendas es esta. ¿Saben cuál es la causa de la condenación del ser humano? Apenas no creer, rechazar, rejeitar, como dice en portugués, a Cristo. Eso me hace entender que el rechazo a Cristo es la causa de la condenación de la humanidad. Y hoy coloco aquí delante de ustedes, delante del Señor, una pregunta. ¿Tú eres de los que creen, aceptan y declaran a Jesús como su Señor y Salvador, o de los que lo rechazan? Esa es la gran pregunta. No estoy diciendo que ahora tú vas a tornarte un religioso. No estoy diciendo que ahora tú vas a estar aquí 24 horas por día dentro de una iglesia. No estoy diciendo, no, esos son cosas que Dios va a colocar en tu corazón y Dios va a elegir un ministerio que desde la fundación del mundo ya tenía reservado para ti. Yo no quería ser pastor. Mi padre fue pastor. Y cuando veía la dificultad que tiene un pastor, cuando hablo de dificultad es los problemas que necesita resolver. Y a veces, muchas veces dificultad financiera, muchas veces dificultad de familia. Yo dije, Señor, yo quiero bendecir tu obra con mis recursos. Deja que sea un empresario y que pueda bendecir tu obra de esa manera. Pero cuando Él te llama, todo lo que hagas fuera de la voluntad de Él va a sucumbir. Mas cuando estás dentro de su voluntad, lo que hagas va a avanzar y prosperar. Ese es el detalle. ¿Qué quieres hacer esta mañana? ¿Quieres creer con todo tu corazón? ¿O quieres dejar a Dios de lado como el mundo lo hace y apenas vivir tu vida aquí como si esta vida fuera tu única? Déjame decirte, existe una vida eterna para todos. Solo que, ¿cómo va a ser tu vida eterna? ¿Con Cristo? Si es con Cristo, amén. Porque esa vida será abundante aquí y mucho más en la gloria. Pero si no,
Si es fuera, apenas vamos a vivir aquí esta vida. Como Pablo dice, el apóstol Pablo, como los más miserables de este mundo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios tiene una vida abundante para nosotros. Dios tiene una vida que nos da propósito. Primero nos da llamado, después nos da propósito. Y sabes, aquellos que son nacidos de Dios, nacidos del Espíritu, ellos son llamados hijos de Dios. Y nosotros estamos aquí porque somos hijos de Dios. No por mérito, como dije anteriormente, no porque hagamos esto o aquello, no, por pura gracia y misericordia. Pura gracia de Dios. Cierra tus ojos, curva tu cabeza. Vamos a cantar una melodía, una canción. En cuanto cantamos, haz una autoanálisis, una autoavaliación de cómo está tu vida.